Manuel, otra duda. ¿Hubo una negativa generalizada a hospitalizar a residentes cuando había camas libres? Bueno, esta es una de las cuestiones que yo creo que queda por investigar y por conseguir detalles, ¿no? Porque tanto los muchos jueces en esas primeras querellas de las que hablamos antes, como desde luego el gobierno regional, ha dicho siempre que el sistema estaba pues al borde del colapso, que había hospitales que estaban colapsados, que no había camas libres. Una de las cosas que se hace en la denuncia es, porque en la denuncia se pide que se imputen a determinadas personas, obviamente, pero también que se requiera a la Comunidad de Madrid, al Gobierno regional, documentación muy detallada. Y, entre otras cosas, en los diversos procedimientos se pide este dato que tú planteas, que es clave, porque hemos oído hablar, hemos oído decir, y yo estoy seguro que hubo hospitales, que hubo momentos en los que tenían incluso más camas, porque se buscaron camas de las que inicialmente estaban previstas, pero todas, en todo momento, durante esas semanas críticas, es que no lo sabemos. Nadie ha aportado jamás un documento donde eso conste, y eso es fundamental como periodistas y desde luego también en el ámbito judicial para saber la verdad. Entonces yo a esa pregunta no te puedo responder. Yo lo único que te puedo decir que es el gobierno regional ha dicho que sí. A mí, por pura lógica y también por algunas cosas que he investigado, yo quiero que me den los datos, porque tienen todos los datos. Me cuesta creer que todos los hospitales de la Comunidad de Madrid estuvieran colapsados entre el 13 de marzo, porque realmente la prohibición de traslados empieza a producirse incluso 5 días antes de la firma del protocolo, hasta el 30 de abril, pero miren, es que esto no es una cuestión de fe. Estamos en un estado donde la transparencia es absolutamente clave, y el gobierno regional lo que debería hacer es comunicar, en este caso también a los jueces, pero a los ciudadanos: mire, estos son los 27 o 28 hospitales públicos que estaban funcionando en aquel momento. Estos son los hospitales privados, porque esto es muy importante también, y un elemento de discriminación también brutal, y es el gobierno regional toma una decisión muy acertada el 12 de marzo, que es crear un mando único sanitario, porque los hospitales privados pasan a depender también de la Consejería de Sanidad. Por lo tanto, existía la posibilidad de enviar a los residentes enfermos a hospitales privados. No se envió ni a uno solo, salvo que tuviese seguro privado. Lo cual, una decisión en principio positiva, lo convirtieron también en una situación discriminatoria. Pero bueno, retomo el hilo, perdón. Al final había 102 hospitales, creo que son, entre los públicos y privados, que dependían de la Consejería de Sanidad. Lo que tiene que hacer la Consejería de Sanidad es, públicamente, para todos los periodistas, para que todo el mundo lo conozca, y en los juzgados que se lo pidan, que se lo reclamen, decir: mire, estos son los 102 hospitales, estas son las camas que había disponibles, estas son las camas que había ocupadas entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020. Se terminó la discusión y se terminó cualquier especulación, y conocemos la verdad. Van con 5 años de retraso, yo espero que lo hagan cuanto antes. Que planteaba Pablo, María Jesús, si en algún momento por parte de las autoridades de la Comunidad de Madrid se han puesto en contacto con vosotros, pues un poquito para interesaros por vuestro sufrimiento, por vuestra denuncia, y para ver si podían reunirse, echaros una mano en algo. No ha habido ningún momento en que la Comunidad de Madrid se haya dirigido a ninguna de las familias, a ninguna. Últimamente lo único que se le ocurrió decir a la presidenta de la Comunidad de Madrid fue que la llamáramos. Yo creo que es encima hasta más despectivo, ¿no? No nos han llamado, son 5 años, nadie nos ha tratado psicológicamente, que seguimos tratándonos nosotras de la manera que podemos, y desde luego nunca nos ha llamado para invitarnos a su casa, como ella dice. No puede ser que nosotros llamemos. Es ella la que tiene que conceder, la que tiene que llamarnos. Nunca nos ha ayudado en nada, al contrario, ya sabéis que han sido vejaciones, que han sido insultos y que han sido tratarnos de una manera más indigna que aún está sobre la mesa, que son las 7.291 víctimas. Esto lo dice todo, ¿no? Lo hemos visto estos días con Mazón, con la Dana, como has recordado, Pablo, y desde luego este silencio es apabullante. Yo creo que lo que diferencia a una dictadura de una democracia es todo esto, precisamente, es ese espacio. Es decir, en China
que es donde se produjo la COVID, hemos visto el silencio absoluto, cero transparencia, las víctimas ignoradas, desde luego ninguna investigación, ningún acceso a lo que pasó. Bueno, la diferencia entre una dictadura y una democracia como esta es todo eso, lo ha subrayado también Manuel Rico, es decir, es la justicia, la transparencia, el conocer qué ha pasado, desde luego el atender a las víctimas, desde luego la atención sociosanitaria también a ellas, y es lo que se ha ignorado. Y bueno, afortunadamente existe un abogado como Rico que ha ayudado a las víctimas, toda esta fuerza que tienen las víctimas de seguir luchando, y ese hallazgo que se ha producido a última hora de un nuevo delito, una imputación, que es la denegación de servicio público, ya que han fallado los anteriores, o sea que no han encontrado camino, el homicidio, la omisión de socorro, la prevaricación, todo eso no ha prosperado. Bueno, a ver si en este caso prospera. Pero más allá de la vía judicial, la vía humana me parece sangrante. Me parece sangrante que la señora Ayuso no les haya llamado, no les haya convocado, no les haya acariciado la espalda. Es decir, por Dios, la autoridad política tiene que proyectar una responsabilidad pública, y este dolor tiene responsables públicos y desde luego morales. Y esa brecha entre la atención a esas víctimas y la realidad es tremenda. A ver, el dolor le causa una enfermedad. Sí, Es no. ver, Hay un dolor momento. de la enfermedad y un dolor. Sí, el dolor. Porque Yo, de tu verdad, anciano padre de verdad no fue trasladado que me a un alegro hospital. muchísimo por esas 7.291 familias. Me alegro una barbaridad de que esto entre en un juzgado y se investigue, porque todo el mundo tiene derecho a saber qué pasó con sus familiares que perdieron. Pero es que hubo 160.000 víctimas, y yo creo que el problema del COVID, y algunas serían por la enfermedad directamente, otras porque no llegó la ambulancia a tiempo, otras porque no había un respirador y otras porque no había una mascarilla. Y me parece bien que se investiguen todas y cada una. No en los juzgados. Yo te he escuchado, en los juzgados y en sede parlamentaria. Y si aquí hay una responsabilidad de estas 3 personas o de las que sea, me parece bien. Y si las hay en otros sitios, me parece igual de bien. Creo que se tendría que haber investigado todo, absolutamente todo, y no se ha hecho nada. De por qué se declara la alarma y cuándo se declara la alarma, de si la alarma es constitucional o no, de cuáles son los protocolos nacionales cuando el Gobierno nacional toma el control del país, de después cuando lo delegan los gobiernos autonómicos y cuáles son los protocolos, de cuáles son los triajes en los hospitales cuando hay un respirador y 10 enfermos, de si se tenían que haber medicalizado o no las residencias en Madrid, en Soria, en Tarragona o en Sevilla. El problema es que aquí se ha instrumentalizado políticamente esto en una comunidad y en un gobierno. O sea, ¿de verdad solo hay 7.291 casos en la Comunidad de Madrid? ¿En el resto de España no murió gente que se la trató de forma injusta, negligente o por error? Pues seguramente sí, pero se ha decidido investigar solo una cosa, y eso es instrumentalizar. Bueno, no creo que María Jesús, eso es no creo que María Jesús esté un drama. instrumentalizando No estoy nada. hablando de ella, estoy hablando de todo lo que hay alrededor. De ella me parece muy bien, porque yo si fuera mi padre haría exactamente lo mismo. El problema es que se está instrumentalizando políticamente el drama de unas personas y se tendría que investigar. ¿Pero quién absolutamente, lo está instrumentalizando hoy, por ejemplo? Absolutamente todo. Se tendría que instrumentalizar todo. Y no tienes más que ir a hablar con las enfermeras y los médicos que estaban en las UCIs para decirte los dramas humanos y personales que algunos todavía están en tratamiento psiquiátrico que hicieron al hacer los triajes. Todos en conocemos toda España los dramas, y en todos los pero hospitales. a estas personas se les negó un No, traslado si a al mí me hospital parece muy bien, y insisto, una medicalización me parece de esa residencia. muy bien, insisto. A lo mejor hay que preguntarse, ¿había médicos suficientes? Es No, que el no, problema pregúntese. es que en Estaban en España Pregúntese. tenemos un estado del bienestar maravilloso que se cayó entero. Sí, Porque no pregúntese, teníamos ni investíguese. EPIs para los Sí, pero médicos, aquí ni estamos para las hablando de una enfermeras, ni cuestión médicos excepcional suficientes, de ni la de Comunidad enfermeras. de Madrid que no se produjo en ningún otro sitio. No lo Que sabes, son porque sí, no, sí lo no sé. es que solo se ha investigado en la Comunidad Bueno, de Madrid. a ver, denúnciese, te aseguro que investíguese. si en Galicia se hubiera producido y murió mucha gente en las residencias también. 160.000 muertos por COVID en España. Murió según mucha de la gente en OMS. las Ana, y le residencias. Solo 7.000 nos importan. Hombre, No, nos nos deberían importa, importar. nos los importa 160.000, digo a yo. sus familiares les importan Claro, sus muertos a cada uno por los nuestros. presunta discriminación, cosa que no se produjo en ningún otro sitio. Discriminación no por COVID, Claro. sino porque unos estaban con demencia, otros no se podían mover, como dijo ¿Y los Manuel triajes Rico, que se hicieron en la puerta a los hospitales, por qué se hicieron? como
Triajes ¿Por qué se hicieron? Los triajes No, en los no son hospitales, políticos. tú lo has Los dicho. triajes es... El ¿a quién? protocolo de la vergüenza es un ¿a triaje quién? político. No, ¿a quién? Esa es la diferencia. No es verdad. ¿A quién Lo le dieron firmó un Carlos respirador? Moore y No, dijo, Ana. en la comisión de 2021 dijo... Arriba estaban al tanto ¿A quién de le todo. dieron un respirador cuando Eso es lo entró que en el queremos hospital saber hoy. si había 5 enfermos? Hospitales, al que tenía no hablo más posibilidades del gobierno, de vivir. de la Comunidad de Madrid, que Si, firmó unos si a mí no me cabe protocolos duda no de que se medicalizados. cometieron errores y No, no son seguramente errores. negligencias, y me parece muy bien que se investiguen. Insisto, que a mí me parece pues muy que bien se que se investiguen. investiguen, Tú imagínate pero que- investiguemos Un momentito, todas. Ana. Todas no, sí, todas Ana. las que denuncien. Solo han Todas denunciado las que esto. Pues mira, denuncien. es que como este tema sale recurrentemente Es muy cuando político. afrontamos este debate, es verdad, pasó esto en Hubo otros una sitios, ¿no? comisión y Manuel, la abortó Manuel lo- Muy Isabel Díaz político. Ayuso. Déjame que le pregunte a Manuel, que ya Claro. nos lo ha contado otras veces, lo ha investigado por todas las comunidades, No pasa y es verdad que hay mucha variedad, es decir, hubo otros protocolos, pero no del mismo tipo del que se firmó aquí en Madrid, ¿no? Sí, pero sobre todo, a ver, yo, por supuesto que hay que investigar cualquier denuncia y todos los fallecimientos. Hubo 4 comunidades absolutamente golpeadas y donde hubo un bloqueo de traslado a los hospitales. La Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Hay elementos diferenciales en la Comunidad de Madrid, el protocolo salvaje y cruel. Hay otros protocolos, especialmente en Cataluña, uno que yo creo que también es absolutamente discriminatorio, lo creo yo y lo crea Amnistía Internacional, por ejemplo, que lo denunció. En Cataluña hubo familiares que presentaron una denuncia y que la Fiscalía en la fase inicial, también al principio, también archivó sin hacer una sola investigación, una sola diligencia de investigación. Es absolutamente lamentable. Pero el tema de la instrumentalización política a mí me causa gracia, ¿no? Porque efectivamente hay alguien que quiere instrumentalizar políticamente este asunto, que básicamente es el gobierno de la señora Ayuso y sus portavoces mediáticos. ¿Por qué? Porque si lo convierten en un tema político y consiguen esa división, se convierte en una cuestión entre los míos y los otros. Y como somos mayoría en Madrid, pues nos interesa eso. Mire, nadie sabe, por supuesto, cuál es el color político, bueno, y a mí desde luego no me interesa, de los 7.291 fallecidos ni de sus familiares. Es una cuestión de puro sentido común que habría de todas las ideologías políticas. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo que creo que calla las bocas de quienes utilizan ese falso argumento. Galicia, donde gobernaba el señor Feijóo, tomó medidas absolutamente diferentes a la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, en el fondo, si se me permite la metáfora, lo que se hizo es residencias, cerramos con llave, tiramos la llave al Manzanares y quien se salve bien y quien no, no. ¿Por qué? Porque ni medicalizaron las residencias ni llevaron a esas personas a los hospitales. En Galicia, ¿qué se hizo? En Galicia se creó un hospital por provincia específicamente para los residentes enfermos de las residencias. Y cuando alguien con síntomas de COVID, porque también había gente, recordaréis, asintomáticas que tenían la enfermedad, pero cuando alguien tenía síntomas de COVID, lo sacaban de la residencia y lo llevaban a ese recurso específico que se creó para atender a los residentes. Por supuesto que el virus era demoledor. Atacaba básicamente a personas mayores. Iban a morir muchísimas personas en las residencias, se tomasen las decisiones que se tomasen. Pero luego también hubo decisiones políticas concretas. Y fueron muy diferentes las que se tomaron en la Comunidad de Madrid y las que se tomaron en otra comunidad. Y entonces, para mí, el mejor ejemplo siempre es este, porque como las dos son comunidades gobernadas por el PP, y en este caso además por el señor Feijóo, que ahora es el líder de la oposición, pues creo que el tema de la instrumentalización política se cae un poco. Yo creo que hay que estudiar los temas, verlos en profundidad y a partir de ahí sacar las conclusiones. ¿Quién quiere instrumentalizar esto? Sin ninguna duda, el gobierno Ayuso. Por eso para mí es absolutamente clave que no se instrumentalice. Me parece absolutamente clave que la posición que han mantenido los familiares, las asociaciones durante estos 5 años, donde no hay ninguna instrumentalización. Entonces, si hay algún partido político que lo intenta, me parece fatal, porque aquí quienes han hecho esta lucha, quienes han mantenido vivo este recuerdo y la pelea porque haya verdad y justicia, son las asociaciones de familiares, donde también hay gente de todas las ideologías políticas, como no puede ser de otra forma, y que han sufrido precisamente por eso los ataques durante 5 años de determinados miembros del gobierno regional diciendo que ya habían superado el dolor, o una
actuaciones absolutamente lamentables como el tratamiento en Telemadrid, donde yo creo que quien se informe o quien intente ver Telemadrid todavía no se entera de elementos básicos que han ocurrido en aquel momento. Esas son las personas que están intentando instrumentalizar. Eso hay que atacarlo de frente y, por fortuna, las asociaciones de familiares han tenido la inteligencia y la sabiduría para no entrar en ese juego permanente y en esa trampa permanente que le intentan poner desde el poder político de Madrid. Yo creo que hay que ceñirse a los hechos, desde luego nosotros que somos periodistas, analizar los datos, analizar los hechos y a partir de ahí informar a la ciudadanía con rigor y no actuando de portavoces mediáticos de ningún poder político, ni el de Madrid, ni el de ningún otro sitio, sea el color que sea. Acaba de hablar en Radio Nacional de España Alberto Reyero, que es el exconsejero que denunció los protocolos de derivación en la Comunidad de Madrid, y ha dicho que es falso que las muertes en las residencias fueran inevitables. No solo que las personas que se pudieran haber sido trasladadas al hospital, algunas se hubieran salvado, algunas se hubieran muerto, claro, pero todas hubieran recibido una muerte digna, que creo que también es importante y creo que todos los que estamos en esta mesa, pues yo creo que queremos morir de una manera digna y con cuidados paliativos, algo que no ocurrió en las residencias, ¿no? Bueno, buenos días. Bueno, ¿cuál es la relevancia de la declaración de hoy? Sobre todo veníamos comentando, ¿no?, la novedad, ese nuevo delito que se busca investigar ahora. Yo creo que son declaraciones muy relevantes, muy importantes y sobre todo será de gran trascendencia los pasos que pueda dar a partir de ahí la magistrada instructora, porque efectivamente, obviamente no puede ser lo mismo que después de esto se produjera un archivo que si se acuerdan diligencias posteriores de investigación y muchísimos más si se pone sobre la mesa la posibilidad de nuevas imputaciones. Esto efectivamente habría un horizonte pues muy distinto al que se ha seguido hasta ahora en todas las causas referentes a las miles de muertes en las residencias y, como se acaba de comentar, el apuntar hacia un delito distinto y también hacia unos posibles responsables concretos, esto puede cambiar bastante el panorama jurídico de estos casos. Vamos a hablar un poquitito más, Manuel, de esos protocolos. ¿Esos protocolos se enviaron y se aplicaron de forma sistemática? Bueno, los datos están ahí, tenemos todos los datos de derivaciones que se produjeron durante la pandemia, antes y después. Y son demoledores. En las 4 semanas siguientes a la aprobación del protocolo, el 18 de marzo de 2020, el número de derivaciones de traslados al hospital se derrumba un 37% respecto a las 4 semanas previas a la pandemia, cuando obviamente el número de residentes enfermos se había multiplicado exponencialmente, ¿no? Y cuando uno baja al análisis residencia por residencia, que bueno, yo lo publiqué en su momento en Infolibre, pero que están ahí, y este es un documento que se consigue y que se aporta en la denuncia, es un documento de 1.200 páginas de la Consejería de Sanidad, donde figura día a día el traslado que se hace desde cada residencia a cada hospital. Bueno, pues se ve que hay residencias que están que en 3 semanas hacen, por ejemplo, un traslado. La residencia del juzgado número 3 está en esas cifras, ¿no? Pero hay muchísimas que simplemente cuando los enfermos se multiplican se derrumba las derivaciones. Y luego cuando abren la mano y la Consejería de Sanidad vuelve a permitir el traslado de forma más sistemática, pues bueno, pues ve cómo se disparan los traslados y las derivaciones, cuando en pura lógica médica ya no era el momento más crítico, porque el momento crítico en cuanto a número de pacientes enfermos se produce en torno al 12-13 de marzo de 2020 y un mes, las 4 semanas posteriores, ¿no? Entonces, las cifras de traslados y de derivaciones no tienen absolutamente ninguna lógica médica, van justo al contrario. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, en el protocolo es que hay una frase que lo indica, porque uno de los objetivos secundarios del protocolo, se dice así de forma literal, es evitar el colapso del sistema sanitario. Evitar el colapso del sistema sanitario, por supuesto, debe ser una prioridad para las autoridades sanitarias. Lo único es que lo que tú no puedes hacer en
en mi opinión, es coger un grupo concreto de población y decidir que vas a salvar el sistema sanitario a costa de las posibles vidas de ese grupo concreto de población. Y esta es una pregunta absolutamente clave que yo estoy seguro que los abogados le harán hoy a los comparecientes, en caso de que respondan a los abogados de la acusación, que eso no está claro, pero ¿hubo algún otro grupo en Madrid que se seleccionase, a los que se aplicase un protocolo? Es decir, ¿hay un equivalente a las personas que vivían en residencias y que iban en silla de ruedas o que tenían deterioro cognitivo a los que se aplicase un protocolo? ¿O este es el único grupo de población al que se decidió aplicar un protocolo de no derivación como el que estamos hablando? Yo desconozco, jamás he visto publicado, nunca nadie ha informado, jamás el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho que hubiese un protocolo para otro grupo de población, y esto es la esencia, el núcleo de la discriminación. Yo creo que todas las personas que nos están viendo entienden que por ir en silla de ruedas no es un criterio para discriminarte a la hora de recibir atención sanitaria. Además, Manuel, que la dureza del propio protocolo va de la mano de un incumplimiento, porque el compromiso con ese protocolo era el de medicalizar las residencias, lo que habría permitido, entre comillas, atender a esas personas que se quedaban en las residencias, una medicalización que nunca se produjo. Bueno, esto es absolutamente clave. De hecho, hablamos mucho más del protocolo y están citados el autor intelectual y el firmante del protocolo, pero realmente la no medicalización de las residencias, en términos de lo que ocurrió, es más grave. Porque si se hubiesen medicalizado las residencias, en la inmensa mayoría de los casos no habría sido necesario trasladar a los hospitales públicos, que es de lo que habla el protocolo. El protocolo habla del traslado a los hospitales públicos. Y además, alguien se puede preguntar, que no sea experto en el tema, lógicamente, pero ¿cómo medicaliza las residencias? ¿De dónde sacas médicos y enfermeras? Bueno, es que estaban ahí, porque como cerraron las urgencias de atención primaria, la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional, tenía 1.800 médicos y enfermeros a su disposición y para distribuirlos a determinados recursos. Y también está en la denuncia, también se aporta un documento inédito, que es un informe de medicalización, y en la distribución que se hizo de ese personal sanitario, de esas 1.800 personas, se enviaron 1.400 a el hospital de campaña creado en IFEMA, donde luego no se atendió a los residentes enfermos. En torno a 300 a los hoteles medicalizados que se crearon en aquel momento en la Comunidad de Madrid, que atendía a personas leves que ya habían pasado el COVID y estaban en la fase de salida, por decirlo así. Y 54, ojo a la cifra, 54, 29 médicos y 25 enfermeras, a las 475 residencias donde estaban muriendo cientos de personas al día en los días críticos de marzo y principios de abril. Esa es la distribución que se hizo de los médicos y enfermeros que tenía a su disposición el Gobierno regional, y a esa pregunta jamás, ni en la Asamblea de Madrid, ni en ningún otro sitio, han contestado ni la señora Ayuso, ni el señor Escudero, ni ninguna autoridad de la Comunidad de Madrid. Y esa es una pregunta absolutamente clave. Ustedes, que tenían ese personal sanitario, que podían decidir a dónde lo enviaban, y esto ya no es culpa del virus, esto es una decisión estrictamente política. ¿Ustedes por qué decidieron enviarlos a IFEMA, que eso sí, bautizaron como Hospital Milagro, que Ayuso visitó en las 6 semanas que estuvo abierto en 2 ocasiones, y a los hoteles medicalizados, que fue el segundo gran elemento de propaganda en aquellos momentos del Gobierno regional? ¿Por qué hicieron eso y por qué no los enviaron a las residencias donde tenían perfectamente localizado que estaban falleciendo muchas personas y que se necesitaba urgentemente esa ayuda? Y ahí la declaración de Antonio Burgueño, que era el asesor principal de Ayuso, aunque solo estuvo poco más de una semana, pero en su plan, por cierto, plan que 5 años después no se conoce en la integridad, porque el Gobierno regional de Madrid lo ha ocultado y no se conoce las más de 200 medidas que tenía ese plan, pero una medida estrella, y esto Burgueño lo declaró cuando compareció en la Asamblea de Madrid, en la comisión de investigación creada en su momento, era la medicalización, que tenía todo el sentido del mundo. Por lo tanto, este elemento es absolutamente clave y relevante, y bueno, yo tengo mucha curiosidad como periodista también por saber qué declara Antonio Burgueño al respecto, ¿no? Manuel, otra duda. ¿Hubo una negativa generalizada a la esperanza? Esta querella, esta denuncia ha sido finalmente admitida. ¿Cómo te enfrentas al proceso que comienza justo esta mañana? Bueno, pues nos enfrentamos primero con mucha esperanza
Después de 5 años de estar esperando justicia, esto se abre una luz al final del túnel, como podéis comprender. Son 5 años de sufrimiento, de vejaciones por parte de la Comunidad de Madrid, y esto significa que puede ser un precedente para que el resto de juzgados a los que han llegado el resto de denuncias puestas colectivamente en octubre lleguen y vean la posibilidad de abrir cada uno de las denuncias que ha llegado allí a través de la Fiscalía. Entiendo, María Jesús, que este proceso es largo, es doloroso, porque os lleva a esos momentos tan tristes, a la pérdida de familiares. No sé cómo ha sido ese trabajo con vosotros, con los equipos legales que os asesoran, porque claro, aquí os habéis llevado muchos chascos. ¿Y en qué momento dijisteis, vamos a abrir esta ventana de forma colectiva con este nuevo delito? Pues mira, con la ayuda del periodista y abogado Manuel Rico, el verano pasado se decidió poder hacer una denuncia colectiva por el delito del artículo 511 del Código Penal. A partir de ahí se ha trabajado duro. Se entregó a Fiscalía Superior de Madrid, que lo dividió entre 4 fiscalías diferentes de aquí de Madrid, que han trabajado duro, que lo han tenido muy crudo porque era bajo presión, dado que prescribía, ¿no? El artículo prescribe a los 5 años y nos quedaban pues un par de meses para poder investigar Fiscalía y abrir o judicializar. En este caso ha sido un éxito. Se ha podido judicializar hasta 92 denuncias y este es el primer paso muy importante para todos los familiares. Es una luz, como os he dicho antes, es una luz que pueda llegar al resto de juzgados, porque ahora queda muchísimo camino todavía por delante. Mira, María Jesús, si te parece, y creo que podemos saludar también a Manuel Rico, que teníamos convocado y obviamente la acabas de citar, así que le vamos a saludar. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te estaba citando, María Jesús, y con otra clave interesante en todo esto que estábamos comentando y que lo comentamos justo cuando los 5 años del estado de alarma, que conversamos contigo esos días. Claro, es que aquí además el tiempo apremiaba mucho porque estábamos al borde de que prescribiera cualquier responsabilidad que pudiera existir sobre este tema. Bueno, y seguimos al borde porque en este caso, al ser imputados, digamos que en este procedimiento concreto del que estamos hablando hoy, el que está investigando el Juzgado 3 de Madrid, ya se ha frenado la prescripción, pero hay otros procedimientos donde ese límite de la prescripción sigue ahí. Y bueno, pues el equipo jurídico que está ahora llevando los casos tiene como uno de los objetivos prioritarios conseguir que antes de septiembre básicamente se adopten medidas de investigación para que se frene la prescripción. O sea que en este caso concreto, por fortuna, al imputárseles ya se ha frenado, pero sigue ahí ese borde del precipicio. Manuel, ¿qué diferencia esta denuncia de las otras muchas que han sido archivadas? Bueno, a ver, en las querellas iniciales que se plantean desde mayo del 2020 hasta el 2021 y que en mi opinión tenían todo el sentido del mundo, pero hay una acusación por homicidio imprudente, por omisión del deber de socorro, entre otros delitos. Es un delito en el que hay que establecer una relación de causalidad, que se llama una relación causa-efecto entre lo que ocurrió en las residencias y el fallecimiento de esa persona. Y básicamente, aunque hay algún procedimiento que todavía sigue abierto de esos iniciales del año 2020 y 2021, lo que han hecho los juzgados es pedir un informe al médico forense. El forense dice que no hay una relación de causalidad y a partir de ahí se archiva, con en aquel momento la pasividad absolutamente lamentable de la Fiscalía y especialmente de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, que marcó un terreno de juego de no hacer nada por investigar los hechos. En este caso, la denuncia que se presenta en octubre del año anterior tiene 2 novedades. La principal es que se aportan una serie de documentos completamente inéditos de la Comunidad de Madrid, o sea, documentos oficiales del Gobierno regional,
que prueban, al menos indiciariamente, pues que no se medicalizaron las residencias, que no hubo traslado a los hospitales con datos día a día, residencia a residencia, o sea, toda una prueba nueva de hechos que nunca se habían investigado. Y segundo, la denuncia es por un delito diferente, que es el artículo 511 del Código Penal, la denegación discriminatoria de la atención sanitaria. Pero los dos elementos son nuevos, son importantes, porque si no hubiese hechos nuevos nunca investigados, simplemente con cambiar la tipificación no sería suficiente para reabrir causas o para investigar hechos que ya hubiesen sido investigados. Yo le quería preguntar a María Jesús, en el comunicado que difundisteis el viernes anunciando esta investigación, estas novedades, también mostrabais cierta expectativa de que quienes hoy van a comparecer, que recordemos que son quienes firman esos protocolos de no derivación, puedan apuntar o puedan hablar de la responsabilidad que tuvieron sobre estos protocolos sus superiores políticos. En este caso entiendo tanto el consejero de Sanidad como el exconsejero, que ahora es senador del Partido Popular, Ruiz Escudero, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no, María Jesús? Claro, creemos que detrás de ellos hay alguien que también promocionó el protocolo. Ellos, yo creo que no tienen poder suficiente dentro de sus cargos como para haber decidido sobre la vida de 7.291 personas. Es cierto que no están obligados a decir verdad, pero esperamos que sean valientes, que tiren de la manta y que digan en realidad quién está superior a ellos y quién estuvo al mando de esta decisión tan sumamente cruel e inhumana. Estamos viendo la cifra 7.291 escrita, María Jesús, en tu pecho, en la camiseta. A nosotros nos interesan cada una de esas 7.291 historias. ¿Hoy te estás acordando mucho de tu padre? Sí, 5 años. 5 años acordándonos de la familia que hemos perdido. 5 años. Son muchos, sobre todo cuando no hemos tenido ningún tipo de ayuda, ni de reparación, ni dignidad, porque ni siquiera son consideradas víctimas, ¿no? Sino solamente una cifra. Detrás de esa cifra hay muchas familias, un nombre, un apellido y una vida completa. Sobre todo, una vida luchando por todos los derechos que hemos tenido y que tenemos todavía ahora. Esos derechos, el de sanidad, ellos no los pudieron disfrutar, ¿no? Así que mucha emoción durante 5 años y este es el día en que tenemos la esperanza, bueno, pues puesta en esta imputación. Tu padre falleció en una residencia de Usera, ¿no? ¿Cómo fueron esos días? Sí. ¿Qué sucedió? ¿No pues le fueron derivaron horribles, porque cuando te llama... sí, no. El día que nos llamó el médico diciendo que estaba muy enfermo, que estaba agónico, pues claro, mi hermana y yo lo que decidimos es que se le llevara a un hospital, porque creo que no entra en la cabeza de nadie que en un estado de bienestar no se les traslade a un hospital. El médico dijo que tenían una orden en la que no se podía derivar y que bueno, pues que se haría lo posible dentro de la residencia. Aún así, mi hermana y yo estuvimos llamando al 112, al 061, fue imposible. Incluso le dijimos al médico que íbamos a recoger a mi padre y le llevaríamos en un coche particular, pero su enfermedad era muy avanzada, estaba muy enfermo y nos aconsejó que no le moviéramos porque no podía ir en un coche privado, tendría que ir en una camilla, ¿no? Entonces, al decir su estado de no cognitivo, porque mi padre lo que tenía era falta de movilidad, le había dado un pequeño ictus, se había quedado sin fuerza en las piernas y entonces, desde entonces, gran parte de su día estaba sentado en una silla de ruedas. Por ese hecho, no se le derivó y eso es discriminatorio, no solo por razón de edad, sino por razón de dónde vivían y de su deterioro, o sea, su problema de movilidad, ¿no? Y es muy duro reconocer que en este país se pueda llegar a hacer esto.